Vivimos de espaldas al dolor. Vivimos cada uno en su pequeño mundo, intentando permanecer ajenos al dolor de los otros y ajenos también a los que están cerca de los que sufren, haciendo como si no pasara nada. Se tortura sistemáticamente en más de la mitad de los países del mundo. Estos datos no pertenecen a la Edad Media ni al Imperio Romano, sino a un informe de las Naciones Unidas del año 2002. En este viaje al corazón de la tortura, hemos ido de la mano de IRCT, la única organización internacional que ayuda a la rehabilitación de las víctimas de la tortura, conociendo a hombres y mujeres que han sido torturados más allá de lo concebible, y a hombres y mujeres que dedican sus vidas a escuchar, ayudar y rehabilitar a estos. En este viaje hemos descubierto algunas, pocas cosas. La más importante es que, pese a que la crueldad, el odio y la maldad parecen inherentes a la naturaleza humana, el valor, el coraje y la generosidad también lo son. Y nos movemos en el abismo entre ambos mundos, entre la inhumanidad y el desprecio de los torturadores y la dignidad y la dimensión humana de los torturados y de los que están a su lado. Inge Genefke, la fundadora de la organización, lo recibe en su casa. Esta mujer ha dedicado 25 años de su vida a luchar por la erradicación de la tortura en el mundo y piensa seguir luchando. La primera vez que oí hablar de la tortura era una niña. Yo quería ser médico y odié todo aquello. Me gusta que la gente tenga buena salud. He aprendido que los otros, los torturadores, hacen el mal a la gente de forma deliberada, provocando enfermedades físicas, psicológicas y también sociales. Eso es así. Y es la peor cosa del mundo. Creo que es una decisión que se toma así, de esa forma. Pero el hecho de trabajar contra la tortura es algo que va creciendo y finalmente te decides y te dices a ti misma, voy a hacer esto durante el resto de mi vida. Y supongo que nunca se habrá arrepentido de esa decisión. Nunca. Creo que el hecho de trabajar contra lo más horrible del mundo es algo que proporciona una vida muy rica. Y lo más horrible en el mundo para mí es la tortura. ¿Por qué se sienten también avergonzados? ¿Por qué tienen sentimientos de vergüenza o culpa? Tiene toda la razón, y no debería ser así. Pero eso es parte de la tortura. Los torturadores provocan sentimientos de culpa y vergüenza a propósito, ya que a partir de esos sentimientos aparecerán depresiones y, por supuesto, sentimientos de ansiedad y similares. Así, ellos provocan de forma deliberada la aparición de vergüenza y culpabilidad en las víctimas. Por ejemplo, dicen frases de tipo, «Oh, tú eres la primera persona que reacciona de esta manera. Nadie se había rendido tan fácilmente. Nadie había cantado tan fácilmente como tú». Este tipo de cosas te hacen sentir que no vales nada. Y eso lo hacen deliberadamente y triunfan en su propósito porque son muy listos. Saben cómo hacerlo. Creo que eso es muy triste. Es una tragedia, ya que la vergüenza y la culpabilidad son sentimientos que deberían experimentar, por supuesto, los torturadores y también los sistemas, estados y gobiernos que permiten la tortura. Pero no es esto lo que sucede. Y por eso es tan importante decirle a las víctimas que nunca jamás deben sentirse avergonzadas o culpables. Según su experiencia personal, ¿qué puede decirnos sobre Archana? Ella es la mujer con más valor que he conocido. Fue sometida a una tortura muy dura durante un largo periodo de tiempo por proteger a su hermano. Pero se enfrentó a su largo sufrimiento con gran valor, tanto mental como físico. Ella hizo algo que creo que es de gran admiración, y es que emprendió una lucha contra los torturadores, la mano dorada de la India. Y ganó después de 19 años de lucha. Ella es una ganadora, y eso es fantástico. Estudié en la universidad, donde me gradué como maestra, profesión en la que trabajé durante 12 años, hasta que la policía me arrestó. En 1974 fui arrestada por la policía de Calcuta. Vivía con mi madre, mi hermano Shuman y su mujer Lutika. Por desgracia, aquella noche también estaba una amiga. Ella era muy joven entonces y estaba en nuestra casa. Era medianoche, sobre la 1:30. Medianoche del mes de julio. La policía dijo que querían hacernos algunas preguntas y que volveríamos por la mañana.
Entonces, a mí misma, a mi cuñada y a mi amiga, a las 3 mujeres, nos llevaron a los calabozos de la policía, a los mayores calabozos de la policía de Calcuta. Allí empezaron a torturar a mi amiga y a mí me obligaron a ver cómo lo hacían. Después de eso me obligaron a presenciar cómo golpeaban salvajemente a mi cuñada delante de mí. Luego me llevaron a la cámara de tortura y me ataron juntos pies y manos. Pasaron un palo por entre mis rodillas y codos y me colocaron entre 2 sillas con la cabeza colgando y los pies por encima. En esta posición me pegaron patadas, me quemaron con puros. El oficial de policía responsable en aquella época siempre fumaba puros y me quemó debajo del hombro, en el codo, en todas partes. Estuve aislada sola durante 15 días. Después nos torturaron prácticamente todos los días. Me aplicaron un alto nivel de tortura porque creían que yo sabía de las actividades de mi hermano. Pasados 2 meses y medio, conseguimos algunos papeles que nos liberaban de todos los cargos. Luego nosotras 3 salimos de la prisión, pero nos volvieron a arrestar. En esa época, los años 70, se aprobó una nueva ley promulgada por Indira Gandhi, llamada MISA, Mantenimiento de la Acta de Seguridad Interna. Fue una época terrible para todos nosotros. Esa ley otorgaba a la policía el poder de arrestar a cualquier persona. A medida que transcurría el tiempo en prisión, sin olvidar el periodo en los calabozos de la policía, mi salud se deterioró. Yo sentía ese deterioro todo el tiempo, todos los días. Me pegaban 2, 3 veces, quizás más, todos los días. Y perdía el conocimiento. Me dolía mucho la cabeza y tenía mucha fiebre y vómitos. No podía comer y me sentía cada vez peor. Y mi cuerpo cada vez estaba más débil. Poco a poco, la historia de Archana va tomando forma. Destila una serenidad que impresiona. No hay sitio para el rencor desde el lugar en que ella nos habla. Estremece pensar en las cosas que calla, los detalles que prefiere olvidar, como cuando creyó que tras la última paliza nunca volvería a andar. Llegué aquí en enero de 1980. Cuando el avión paró, aterrizó, pude oír a Inge Genevke que me decía: Alcana, estoy aquí, no hay ningún problema. Y recibí tratamiento, un tratamiento muy intensivo. Entonces, un día, de repente, cuando vino Kultia, mi fisioterapeuta, ella era muy buena. Recibí tratamiento físico, toda clase de fisioterapia, hidroterapia, masajes. Entonces Kultia, mi fisioterapeuta, me dijo: ven, ponte de pie. Entonces, después de 2 meses y medio, anduve 2, 3 pasos. Y todo el mundo mostró su sorpresa. La sección danesa de Amnistía Internacional empezaron a hablar e Inge vino. Todos me trajeron flores y todo eso. De Londres llegaron con una película de 16 milímetros y querían verme andar. Sí, era como un milagro, porque no se creían que pudiese andar, especialmente porque el tratamiento no había tenido éxito en pacientes en el pasado. ¿Por qué empezó el juicio realmente? Es solamente... hemos visto cómo la policía, no algunos policías, sino todo el sistema policial, estaba corrupto. Estuvimos en prisión durante 3 años, 27 días en la sala de torturas. Vimos cómo trataban a todo el mundo. No solo a mí, a otros, y son completamente inhumanos. Y queríamos hacer algo. La gente debe saber lo que está pasando dentro de los calabozos de la policía.
dentro de la prisión. Archana no nos dice que fue la primera persona de la historia de la India que se atrevió a denunciar a sus torturadores, al brutal cuerpo de policía de Calcuta, y que después de 22 años de un proceso que hizo historia, ganó. Es obvio que la tortura es algo negativo, pero ser alguien que ha sobrevivido a la tortura es algo positivo. Sobrevivir a la tortura es positivo. Así que también tenemos que pensar que no nos han vencido y no somos perdedores. Somos ganadores. La sede de IRCT se halla en Copenhague, en un edificio donado por una familia de armadores. Nadie diría que en su interior cada día se escuchan historias de dolor, de supervivencia, de sufrimiento. También es el único centro del mundo de documentación sobre la tortura. Las personas que trabajan aquí son profesionales altamente cualificados de diversos campos. Psicólogos, médicos, fisioterapeutas, investigadores. El trabajo con víctimas de la tortura, clientes como aquí se les llama, se cobra en ellos un alto precio. Y sin embargo, ninguno de ellos cambiaría este trabajo por nada. Asistir a individuos, a gente que ha sido torturada, te requiere no solo una dedicación profesional, pero también te requiere mucha fortaleza a veces. Fortaleza con respecto a quién eres tú como persona. Y fortaleza no eres solo tú como persona, sino que también una red social, un apoyo de familia, amigos. Tú tienes que tener una base emocional, afectiva, muchas veces fuerte. Ahora, cuando uno trabaja a diario, con meses, años con torturados, lógicamente uno no puede no estar afectado, sentirse afectado por las historias, por los dramas, tragedias, historias muy tristes que se repiten de vez en vez. Y eso afecta porque esas historias no dejan de perfilarte los diferentes mundos en que vivimos. Tú no puedes abstraerte de eso, irte a tu casa y estar con tu mujer, tus hijos y decir qué linda es la vida. La supervisión, el poder discutir, analizar lo que tú estás viviendo, lo que a ti te está pasando, el mundo que vas conociendo, es importante discutirlo con otros profesionales y buscar apoyo. Porque es una experiencia fuerte. Al final yo lo reduzco en sentido y sin sentido. Después de haber escuchado una hora dramas, tú te vas por la calle y ves que ocupada la gente anda comprando regalos. Y dices, bueno, aquí tiene que ver una cosa con la otra. O sea, como absurdo. Aquí en el gimnasio nos divertimos. Es un lugar donde podemos expresar humor y reír. También es un lugar donde podemos hacer espontáneamente lo que se nos pase por la cabeza. Muchos de nuestros clientes no pueden andar porque tienen dolor después de padecer tortura en las plantas de los pies, dolor en sus pies, dolor en sus piernas. Así que enseñamos a nuestros clientes a tener equilibrio y así poder andar distancias más largas. Cuando consiguen andar distancias más largas, pueden salir de paseo con sus familias, pueden ir al supermercado, pueden hacer toda clase de cosas que quizás no hayan podido hacer antes. Esto es una pequeña colchoneta. Es muy blanda. Es agradable pisarla, pero es un poco tambaleante también. Así que podemos estar aquí de pie, sintiéndola, poniendo el peso del cuerpo en ambos lados e intentando estar sobre un pie, levantando el otro, sintiendo cómo el peso del cuerpo cambia de un lado a otro. Con este aparato sientes que tu cuerpo se va soltando, que tus rodillas y tus pies también se sueltan,
que te puedes levantar en el aire. También se puede jugar con otras personas en cualquier dirección. Esto es una pelota blanda muy grande. Y se puede trabajar con la espalda, por ejemplo, colocándose encima, levantando el peso del cuerpo y manteniendo el equilibrio. Es un poco tambaleante, así que el equilibrio está implicado también. Uno se sienta encima y también busca el equilibrio cambiando el peso del cuerpo de un lado a otro. Muchos de nuestros clientes han sido colgados por los brazos así, o arriba en el aire así. Y algunos a veces tienen un dolor muy intenso en los brazos, en el hombro y por el brazo hasta la mano. Por supuesto, han evitado utilizar los brazos y los hombros. Así que, ¿cómo conseguir que vuelvan a utilizar sus brazos y hombros y que se suelten otra vez? En esta habitación podemos gritar, podemos hacer ruidos para sacar toda nuestra ira. Es bueno. En ocasiones, también animamos a nuestros clientes a utilizar su voz, a utilizar su ritmo de inspiración-expiración para sacar su ira. Cuénteme algo sobre el significado que tiene para una persona que ha sido torturada la sala de espera. Sí, es que todo en su vida diaria puede, de una forma u otra, recordarles la tortura a la que fueron expuestos. Lo asocian fácilmente. Usted ha mencionado, por ejemplo, las salas de espera. Una parte intrínseca de la tortura es esperar a los torturadores, no sabiendo cuándo van a venir a torturarte, en un minuto, mañana, o cuándo ni cómo. Así, por ejemplo, sucede a menudo que han esperado durante largo tiempo a sus torturadores y más adelante en su vida son personas muy vulnerables a las situaciones de espera. Es muy importante, pues, que los médicos y las enfermeras en los hospitales y las clínicas lo sepan. Que cuando les llamen para una cita no les hagan esperar y esperar en una sala, porque esto les despertará recuerdos de la tortura, donde esperaban para su propia tortura o para ser testigos de la tortura cruel de otros. Llegan a revivirlo, a verlo otra vez, a sentir y a oír los gritos. Por tanto, si uno se encuentra en esa situación como médico o enfermera, es muy importante que vaya a la sala de espera y muy amablemente les diga: lo siento, llevamos 10 o 15 minutos de retraso. ¿Está bien? ¿Puede esperar? Le llamaremos enseguida. Hacer eso es muy importante, ya que de esta forma se devuelve, se intenta devolver, el control a los supervivientes de la tortura, control que perdieron, en mayor o menor medida, esperando en las cámaras de tortura. El objetivo principal de la IRCT es erradicar la tortura o encargarse de que las víctimas de tortura reciban una indemnización, o sea, rehabilitación efectiva, compensación y justicia. Sí, pero yo no veo que pueda suceder hasta dentro de muchos años. Como investigadora, mi opinión es que la investigación es muy importante para desarrollar nuestro trabajo, la calidad en nuestro trabajo. Un proyecto de investigación muy importante que tenemos en mi unidad es el que denominamos Estudio de Valoración de Impacto, ya que en la actualidad llevamos 20 años tratando víctimas de la tortura. Pero el efecto, el impacto de la rehabilitación no ha sido estudiado todavía. Necesitamos conocer muchas cosas acerca de estos aspectos. ¿Qué es lo que funciona? ¿Cómo funciona? Para mejorar la calidad de los tratamientos. ¿Existe algún tipo de esperanza? Por supuesto. Nosotros también la necesitamos. De otro modo sería imposible continuar en un trabajo como este.
Por supuesto. También tienes esperanza y crees que estás haciendo algo bueno. Y yo sé que lo estamos haciendo. Solo hacer que la gente sea consciente de sus compromisos es muy importante para la prevención de la tortura. Establecer un centro de rehabilitación para las víctimas de la tortura en el mismo país donde la tortura tiene lugar también juega un papel muy importante en la concienciación y la prevención. Algunos dicen que hay seminarios y talleres para torturadores donde estos se reúnen. Y yo creo que es verdad. La tortura no debe considerarse como un hecho aislado. Existen víctimas que son perseguidas y sometidas a tortura sistemática, donde los medios de tortura están desarrollados para no dejar huellas. Después es muy difícil probar que nos encontramos ante un caso de tortura. Esto es una clase de tortura. Otra clase de tortura es la pura violencia practicada en muchísimos países. En África, por ejemplo, no les importa dejar huellas, mutilan a la gente. En Indonesia mutilan a la gente. Arrancan una pierna de un disparo o dan palizas tan brutales que después, por supuesto, se puede ver que esto no es otra cosa que tortura, es mutilación. Como se ve, hay diferentes clases de tortura y el método utilizado es la violencia pura. Palizas, por ejemplo, palizas sistemáticas. Pero también existen métodos específicos de tortura, como el llamado falanga, que consiste en el golpeo en las plantas de los pies. Se utiliza mucho en Oriente Medio. En Punjab, por ejemplo, hay dos tipos de tortura que solamente se practican allí. Nunca he oído de casos iguales procedentes de otros lugares del mundo. Y hay un método de tortura que se llama el jardinero. Utilizan unos grandes rodillos de madera que usan para aplastar el maíz y hacer harina. Ponen a la víctima en el suelo. Los torturadores se ponen de pie sobre el rodillo, uno a cada lado, y lo hacen rodar sobre la víctima, aplastando los músculos. Esto es un método muy específico de tortura. Otro método que utilizan se llama el potro, donde tiran de las piernas hasta que los músculos se separan de los huesos. Y he visto... Parecen métodos empleados en el siglo XV. Sí, sí. Pero volviendo a lo que estábamos hablando, me gustaría comentar el caso ocurrido cuando estaba trabajando haciendo prácticas clínicas en IRCT. Tuve que atender el mismo día a 2 víctimas de Punjab. Había leído acerca de ese tipo de tortura, pero nunca había conocido a nadie que lo hubiera padecido. Y no había podido examinar a una persona que hubiera sido sometida a ese tipo de tortura. Normalmente nunca sueño, pero esa noche soñé con ello y estoy segura de que era porque no sabía cómo encajar estos métodos de tortura. Así que, por supuesto, a veces se lo lleva a uno a casa. ¿Qué puede decirnos acerca de Hussein? Es muy valiente. Fue un dirigente estudiantil. Puedo decir que Hussein es estupendo. Con gran valor se ha enfrentado al hecho de vivir en otro país. Quiero decir, Dinamarca tampoco es el mejor país del mundo para vivir. Pero él ha conseguido crear su propia familia y entorno. Ha conseguido una educación, un estatus. Vamos a casa de Hussein para acompañarle en esta jornada. Ir con sus hijos al colegio y seguirle hasta su trabajo como supervisor de un centro para adolescentes problemáticos. Le decimos que se parece al Pacino. Ríe y dice que no es la primera vez que se lo dicen. Pero la historia de Hussein, el tiempo que pasó en la peor cárcel de Estambul y la manera en que consiguió huir parecen salidos de la mente de un guionista de Hollywood. Pero no. Hussein es un superviviente nato. No quiere entrar en los más sórdidos detalles de su estancia en la cárcel. Creemos que sobre todo para no entristecernos. Es un hombre muy fuerte, que sabe que ya nada podrá sorprenderle. Pues llegué en primavera en el mes de abril. Lo primero que vi fue el aeropuerto, donde había un montón de gente. No hay nada especial que pueda decirte sobre eso. Pero después recuerdo que me llevaron en un coche del aeropuerto al cuartel general de la policía de Copenhague. Y entonces vi mucha gente en bicicleta. Y las casas que eran todas de distintos colores. La arquitectura me pareció distinta.
Eso es lo primero que noté y que todavía recuerdo. La gente en bicicleta, los colores de las casas y que todo era muy verde. Ahora estamos yendo a la escuela. ¿Qué trabajo desempeña usted allí? Es una escuela para adolescentes que tiene 3 departamentos. Uno donde se imparten clases de día, otro durante las tardes o nocturnas, y el último que es el departamento de cursos para estudiantes de otros centros escolares. Yo soy el responsable de las clases de día. Soy el jefe pedagógico de la escuela. Tengo la responsabilidad de unos 100 alumnos y 20 profesores. Nuestros estudiantes son jóvenes de entre 14 y 18 años que tienen diversas dificultades de aprendizaje, problemas de conducta. Usted era un sindicalista en Turquía. ¿Cómo eran las circunstancias cuando trabajaba allí y cuál era su papel como dirigente del sindicato? En primer lugar, yo trabajaba siempre que no tenía clase. Era así en mi familia. Pero cuando cumplí los 15 años, me trasladé a Estambul para ir al colegio. Hasta entonces vivía en un pequeño pueblo. En Estambul me convertí en un militante político y en presidente de una organización juvenil, aunque por su nombre no lo parecía. Por su contenido, esta organización era socialista. Al principio huí, pero detuvieron a mi padre. Después de una semana o así, volví. Dejaron en libertad a mi padre y yo fui detenido el día 22 de septiembre de 1980, para ser exactos. Estuve en la cárcel durante un año. Fui interrogado durante el primer mes por los servicios de inteligencia turcos, tanto por los militares como por la policía normal. Después me sometieron a tortura, tanto física como psíquica. Y una vez pasados unos 30 días, fui llevado a los tribunales, donde me encarcelaron en una prisión militar. Fui juzgado por 4 distintos artículos con una pena máxima de 24 años de cárcel. ¿Cuáles fueron los cargos contra usted? Me acusaron de haber fundado una organización ilegal, de haber actuado como su presidente. Además, soy comunista. ¿Y cómo se dice? Dijeron que crear una organización de este tipo solo podría servir para levantar a la gente en contra del Estado. Es decir, que eso era provocar a la gente. Y además un insulto contra el gobierno y el ejército. Las fuerzas de seguridad, así se llaman. Pero lo más grave era lo de la organización ilegal, al ser miembro de su dirección y ser comunista. Esto último te podía costar unos 8 años de cárcel en esa época. Y además estaba lo de levantar a la gente en contra del Estado e insultar al gobierno y al ejército. No podía reconocer mi propio cuerpo. Vomitaba, tenía constantes dolores de cabeza. Tenía el sentido del equilibrio destrozado, por lo que padecía problemas para andar. No hacía falta un experto para ver que estaba enfermo. Pero lo más horrible fue la pérdida completa de un año entero de tu vida. Las 4 estaciones, piénsalo bien. El invierno, la primavera, el otoño, el verano. Yo estuve dentro de esa mole de hormigón casi un año, solo con una lámpara allí arriba y sin ventanas, sin naturaleza. ¿Odia usted a las personas que le torturaron? Si les odiaba, sí. Tenía ganas de... No es que quisiera torturarles a ellos, pero quería matarles si alguna vez tenía la oportunidad. Sabía la identidad de uno de los chivatos. Era un familiar mío. Y la noche que huí a Grecia, incluso llegué a considerar si debía hacer algo al respecto antes de irme. Pero lo pensé 2 veces. Y aunque tenía la oportunidad de enfrentarme a él, no hice nada. Lo dejé pensando en mi familia.
Les sigo odiando, claro, pero no estoy pensando en castigarles. Tienen que ser castigados de otra forma. ¿Y piensa todos los días en lo que sucedió? Si lo pienso cada día, no sé. Quizás no todos los días, pero muy a menudo pienso en ello. De alguna manera todavía tiene mucha importancia para mí. Pero no estoy continuamente pensando en que soy una víctima de la tortura. En mi vida cotidiana trato muy conscientemente de no pensar en ello y de no hablar de ello. Es que no tengo ganas de charlar sobre mi pasado. Es distinto si hay una razón para hacerlo. Entonces sí quiero contribuir. Como mi pequeño libro, esta entrevista y cosas así. Pero charlar solo por charlar, la verdad es que eso ha llegado a molestarme. Pero claro que hay cosas... Por ejemplo, los ruidos muy fuertes. Y si veo una persona con la que se han cometido abusos, reacciono de forma muy fuerte. Y los ruidos, como gritos y ese tipo de cosas, también me hacen reaccionar. Y físicamente todavía tengo algunos problemas en los pies. Se emociona cuando nos cuenta cómo el verano pasado llevó a sus hijos a Grecia y les enseñó el mar que atravesó desde Turquía, su país, del que huyó a nado y al que dice nunca regresará. El 30 de diciembre tengo que acudir a un juicio en Estambul, en Turquía. Es la 19ª vez que voy por un colega, un amigo mío que ha estado ayudando a las víctimas de la tortura en Turquía durante 12 años y ha pagado su precio. Ha estado en la cárcel. Ahora se arriesga a 5 o 6 años más de prisión y, por supuesto, ha recibido amenazas de tortura. Uno de sus colegas cercanos fue torturado por la policía y, por supuesto, el gobierno de Turquía es responsable de ello. Sabemos que se está torturando en todas y cada una de las comisarías de Turquía. Estar en Sarajevo fue, no diría que una experiencia deprimente, pero sí una especie de recordatorio. Cuando se viaja a Indonesia, Guatemala, Bangladesh, todos esos países exóticos y lejanos, se puede ver que son muy pobres, pero son países muy ajenos a uno. Sin embargo, Sarajevo está a solo 2 horas de avión. La ciudad me recordó tanto a Copenhague. La ciudad entera está traumatizada, se puede ver en las caras de las personas. Está totalmente cerrada, deprimida. Y no solamente cuando hablamos con ellos en el centro, sino cuando fuimos por la ciudad, hablando con la gente en todas partes. Han perdido completamente la fe en el futuro. Todos los edificios de Sarajevo guardan cicatrices visibles de la guerra. Las cicatrices de la gente no son visibles, pero están ahí, agazapadas en los rictos de amargura de las mujeres, en los infinitos cigarrillos, en los negros y densos cafés que nos ofrecen sin descanso, en las curvas de las carreteras, donde se amontonan los cementerios. Es domingo, y como todos los domingos desde que terminó la guerra, Rashid, un terapeuta que trabaja para IRCT en Sarajevo, recorre las aldeas de los alrededores de la ciudad para localizar a víctimas, a familias enteras que han pasado por los campos de concentración y que no han recibido desde entonces ningún tipo de tratamiento o compensación. Como todos los nombres de las calles y caminos han cambiado, Rashid se queja del tiempo que pasa buscando una determinada dirección. Hemos venido a verles de parte de una organización de carácter humanitario y ayuda en aspectos psicológicos y médicos. Es decir, en todo lo relativo a la salud humana. Nuestros usuarios reciben las medicinas en el momento y de forma totalmente gratuita. Una persona que haya estado en un campo de concentración y su familia tiene este derecho. Así, si usted ha estado en un campo de concentración,
Su mujer y sus hijos tienen derecho a esta ayuda gratuita. Contamos con un pediatra. Se ha demostrado que es necesario la presencia de un pediatra porque los niños han sufrido traumas y cuando van a clase surgen problemas de aprendizaje, de retención. En algunos casos son niños muy tranquilos, pero no asimilan nada. En otros casos son niños muy inquietos y no aguantan en clase. Para todo eso contamos con una doctora que ayuda psicológicamente a los niños. Dígame, ¿en el tiempo que estuvo en el campo de concentración le pegaron? ¿Le maltrataron? Claro, mejor pregunte qué cosas no hicieron. ¿Le sacaban para hacer simulacros de fusilamiento? Le decían, hoy te vamos a matar. ¿Le mantenían apuntándole y luego no lo hacían? No, ahí mataban a mucha gente. Les disparaban a la cabeza y nosotros teníamos que recoger... ¿Cómo se lo explico? No fusilaban, pero sí pegaban. ¿Pegaban con objetos puntiagudos? Sí, con barras de hierro. Te hacían levantarte la camiseta y te pegaban en la espalda. Pegaban de todas las formas posibles y con todo lo imaginable. También, por ejemplo, cuando sacaban a los muertos para dejarlos en el camión, les disparaban y les mataban. ¿Quiere decir que disparaban otra vez a los muertos? No, a los que estaban en el camión, a los que llevaban a los muertos para tirarlos al camión. Muchas veces disparaban, pero no a todos. Yo no llegué a llevarlos, pero hubo gente que estuvo cerca de los camiones y lo contó. No obstante, yo eso no lo he visto. ¿Entonces no lo vio? Vi cuando mataban, pero de esa forma no. Recuerdo que vi cuando a uno le quemaron en un contenedor de basura y decían, ¿notáis al Valia ese lo mal que huele? No sé cómo no hacían cosas aún peores. Dígame, cuando está sentado con buenos amigos y hablan de esto, aunque todos los que han sobrevivido a esas torturas intentan evitarlo, se habla de eso, y usted cuenta lo que pasó, ¿hay algo especial, algo particularmente duro en todo lo que le sucedió? ¿Algo que le afectara mucho? Bueno, casi todo fue de lo peor que he visto en mi vida. Imagínese, matan a un hombre que estaba a tu lado y se esparce todo su cerebro delante de ti. Después tienes que quitarlo de tu ropa, recogerlo todo para tirarlo. Solo con presenciar eso es más que suficiente. Y a mí también me pegaban. Cuando me cambiaba de ropa me dolían las piernas, la espalda, la cabeza. Nuestra organización está en la esquina de la oficina de correos, en el primer piso. Trabajamos todos los días de 9 a 5. No trabajamos los sábados y domingos, pero los días laborables nuestro horario es siempre de 9 a 5. Así que usted puede ir con su mujer y los niños. Lo importante es que vayan allí, donde les tomarán los datos. Eso es lo único que han de hacer por su parte. Después es cosa nuestra y seguro que le va a ir mejor. No tengo tiempo para trabajar, ni trabajo. Ahora solo trabajo si por casualidad me llama alguien para hacer algo corto. Intento ganar algo, pero usted sabe cómo está de difícil. ¿Trabajaba antes de la guerra? Sí, pero la empresa estaba en Serbia. ¿Y ahora no trabaja nadie de su familia? No, yo... a veces, solo si me llama alguien. Las historias de este domingo se suceden. A las torturas sufridas en los campos de concentración se une la enfermedad, la debilidad, la miseria, el paro. Intentamos sin éxito rechazar el café que nos ofrecen, a sabiendas que la invitación equivale a que la familia se quede sin café para el día siguiente. Pertenezco a una organización de carácter humanitario.
y ayudamos psicológicamente y médicamente a las personas víctimas de la tortura. Nuestra organización está en la esquina de la oficina de correos, en el primer piso. Es importante que ustedes vayan allí con sus hijos para que les tomen los datos y les puedan proporcionar medicamentos y la ayuda adecuada. Trabajamos todos los días de 9 a 5. Es importante que sepan que todo esto es gratuito. Rashid lo anota todo en su cuaderno. Intenta vencer la lógica desconfianza inicial y persuadir a las familias que visiten el centro. A veces, incluso lo consigue. Cada vez que le preguntamos a Rashid qué es esto o aquello, hay una larga pausa. Ese es el búnker donde torturaron y asesinaron a cientos de mujeres. El río donde arrojaron sus cadáveres. El hotel transformado en burdel donde acudía el tristemente célebre general Mackenzie, donde una infinidad de mujeres muslims sufrieron violaciones salvajes a manos de soldados serbios. Uno de ellos, protagonista del documental Retrato del monstruo. Nos dijo que deberíamos visitar la prisión Sonja, donde podríamos violar unas cuantas mujeres, que eso era bueno para la moral. Nos dieron una habitación y nos dijeron de hacer con ella lo que quisiéramos. La abofeteamos 1 o 2 veces. Entonces le quitamos la ropa y la violamos nosotros 4. Y a cualquier chica que violaban, después la mataban. Y nos dijeron que la podíamos llevar a donde quisiéramos. Y que la podíamos matar porque no había bastante comida en la prisión. E iban a entrar chicas nuevas. No había bastante sitio. Así que condujimos hasta el monte Zuk. Allí, Sretko le pegó un tiro en la frente. Solo una bala. En mi opinión personal, yo responsabilizaría a la comunidad internacional. Ella misma dividió este país en 2 partes, y los que cometieron los crímenes han recibido su parte, casi su país. Ellos gozan de sus leyes. En lo que respecta a mí personalmente, para el futuro deseo seguir en este trabajo. Quiero ayudar a la gente todo lo que pueda. Mi futuro lo veo también visitando a gente. Si no puedo hacer nada, al menos reconfortarles con la conversación. Mehmet lleva rato esperándonos. Nos riñe porque, igual que los soldados de la ONU, hemos llegado tarde. Pero el enfado no puede durarle mucho a este hombre, que sobrevivió a los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial y ha sobrevivido a los de la guerra reciente. Me da mucha pena porque aquí vivíamos muy bien. En este edificio había 3 familias musulmanas y 5 familias serbias. Y es tan triste. Nosotros vivíamos perfectamente antes de la guerra. Pero nadie de esas familias serbias me avisó. Nadie me dijo algo como: Mehmet, escóndete aquí que va a estallar un conflicto. Con algo menos de 15 años participé en la Segunda Guerra Mundial. Porque yo era buena persona, decían que era buena persona. Y ahora, anote esto, yo combatí en la Segunda Guerra Mundial desde los 14 años. Tengo estatus de combatiente y también tengo estatus de prisionero de esta terrible guerra. Aquí mataban, aquí mataban. A mi vecino no recuerdo cómo se llamaba, creo que Nexir. Lo mataron porque querían quedarse con su piso. En el año 92, en mayo. Yo entonces estaba en el campo de concentración. Él se quedó aquí con su mujer. Su mujer se murió y no le dejaron asistir a su entierro en Blakovo para ver dónde la enterraban. Después de 10 días volvieron y le mataron por el piso. Solo por el piso. Fueron tiempos terribles. Es horrible que nosotros que hablamos el mismo idioma nos matemos así de esta forma criminal. Increíble.
El 22 de abril, cuando aquí se estaba luchando, los militares serbios se encontraban detrás de los hoteles y los soldados serbios estaban aquí, en Lecce. Si quieren, se lo puedo mostrar. Solo el parque les separaba. Entonces alguien disparó desde este edificio. Como yo era musulmán, dijeron que los que habían disparado eran musulmanes. Y vino un soldado serbio, vio que las puertas de abajo estaban cerradas y disparó todo el cargador contra la puerta. Lo verán ahora cuando bajen y salgan. Aún está esa misma puerta. Cuando entraron, registraron todo el edificio y no encontraron a ningún francotirador. A mí me cogieron preso como presunto francotirador, aunque no tenían pruebas. Una vecina serbia juraba por su vida que yo no era quien buscaban, pero no sirvió de nada. A finales de abril, los coches patrulla circulaban siempre por la calle con altavoces por los que se oía decir: «Musulmanes, salid de vuestras casas en 5 minutos». Y no podías huir a ningún lugar. Incluso Ilija estaba rodeada. No podías escapar. Entonces me capturaron y he sobrevivido a todo lo que he sobrevivido. ¿Cómo era un día cualquiera en el campo de concentración en el que estuvo? Dormíamos en el suelo, sobre cemento, encima de lo que nos traían los vecinos. Estábamos condenados a lo peor, simplemente faltaba por saber cuándo. Justo en ese periodo, desde abril hasta mediados del año 95, murió el mayor número de población musulmana y nadie respondía por eso. En esa época, una cabeza humana valía menos que una col. Pero en esta Yugoslavia, en esta Bosnia-Herzegovina nuestra de ahora, yo nací entre croatas y nunca hubo ningún problema. Y mire cómo la comunidad internacional y ustedes han llegado tarde. Tenían que haber venido mucho antes. Pero estoy convencido que los periodistas del mundo saben lo que sucedió aquí. Quizás no todos lo saben, pero deberían saberlo. Deberían saber la verdadera realidad de lo que sucedía aquí en Bosnia-Herzegovina. ¿Quién era el agresor? ¿Quién ha matado a 100 o 200.000 personas inocentes? No soldados, sino personas inocentes. Se cree que cayeron 1,5 millones de bombas sobre Sarajevo. No hubo ni un solo día en que saliese a por agua, bebida o por cualquier otra necesidad que no pisara sangre humana. Creo que ustedes ya saben que en Sarajevo mataron a 10.000 civiles. De esos 10.000, 2.000 eran niños. En algún lugar oí a un ministro de Bush. Bush se parece a Hitler. Yo, como ciudadano normal, le aconsejaría que no entre en guerra, porque yo he visto mucha sangre en estos 3 años y medio. Muchos de sus hombres también van a morir. Y aunque me entristece mucho pensar en las muchas personas inocentes que murieron en Estados Unidos, no se puede juzgar a todo el mundo islámico por una persona o grupo de personas que mataron a 3 o 4.000 personas allá. Bush debería saberlo como hombre más inteligente que yo. Mehmet, vamos a ir con usted a la montaña. ¿Qué hace allí? Voy por motivos de salud. Les voy a enseñar unas hierbas y plantas biológicas naturales que recojo. No es fácil seguirle el paso a Mehmet. Nos agotamos. Miramos a este hombre, a este superviviente con admiración, deseando tener la centésima parte de su energía, de su generosidad, de su coraje. Nos ha buscado plantas para todas nuestras dolencias, que a su lado, en medio de este frío que nos corta el aliento, parecen insignificantes. Esto en mi idioma se llama conchu gris. Esta planta es muy buena para limpiar el hígado y el riñón.
Esto es manzana silvestre. Es muy buena para hacer vinagre. Esta otra planta es nana. Es menta silvestre. Así se llama en nuestro idioma. Mi nombre es Leila, soy médica, trabajo en una organización que trabajo en Centro para Víctimas de la Tortura. El centro de IRCT de Sarajevo es pequeño, pero bulle de actividad. Para Leila, una doctora recién licenciada, este es su primer trabajo. Este es el único sitio donde pueden venir y solo estamos intentando conseguir ayuda para ellos. Este es un lugar donde pueden venir en cualquier momento y pueden contar conmigo. Quieres ayudarles y tienes algunas cosas básicas que utilizar para ayudarles. Pero cuando estás trabajando con ellos, entonces te das cuenta de lo que necesitan y a veces no se lo puedes dar. Y eso resulta una experiencia abrumadora para una persona que está en contacto directo con estas personas. Aquí no existen momentos mágicos. Esto es la vida. Tuvieron una experiencia muy especial. Fueron traumatizados por una experiencia prolongada o trauma prolongado. Algunos de ellos estuvieron unos 3 años, bien en prisión, bien bajo arresto domiciliario o en circunstancias similares. Eso no es algo que se cure fácilmente, no ocurre así. Para personas traumatizadas, una vez finalizado el episodio traumático, lo más importante para superarlo psicológicamente es conseguir un trabajo. Cuando tienes un trabajo, tienes algo distinto en que pensar. Tienes una ocupación diaria en que pensar y además tienes tu salario. Tienes dinero suficiente para mantener a tu familia y a ti mismo, para tus necesidades básicas. Lo peor de la situación actual es que la mayoría de ellos no tienen ningún tipo de trabajo. La mayoría, ¿cómo se dice?, ha perdido sus casas. Son refugiados y están en un entorno diferente. Cuando no se tiene un trabajo, solo se piensa en lo que se tenía. Todos los días, en lo único en lo que se piensa es en el trauma que se sufrió, en todo lo que se dejó en algún sitio y no puede repararse. No se puede volver atrás y eso crea un estado de confusión. Pero cuando se tiene un trabajo es diferente. Y eso es lo básico. Cuando alguien puede mantener a su familia y a sí mismo, tiene lo más grande, lo más importante para superar el trauma. Está claro que el trauma siempre sigue ahí, pero ya no es lo primero en que se piensa al despertar por la mañana. En otros lugares se sabe de gente que ha sido torturada y no quieren hablar porque se sienten avergonzados, se sienten como si fueran culpables. ¿Ocurre aquí lo mismo? No. Solo las mujeres y chicas jóvenes que fueron violadas, que sí se sienten avergonzadas. La violación en sí misma es un tema especial. Pero el resto de personas que fueron torturadas no están avergonzadas, porque saben que no fue culpa suya. Fueron arrancados de sus hogares, la mayoría de ellos confinados en campos de concentración o bajo arresto domiciliario. Fueron torturados y saben que no tienen de qué avergonzarse. Ella tiene más o menos mi edad, unos 27 años, y ella llevó en su vientre y dio a luz a un niño del hombre que la violó. Eso es realmente duro.
Ahora ese niño tiene unos 8 años, creo. Y ella le alimenta, le cuida todos los días, sabiendo que es el hijo del hombre que la violó. Es realmente estresante. Una persona que está en contacto directo con ellos todos los días, a veces incluso yo, me digo, Dios mío, esto es espantoso. Y a veces incluso yo no sé cómo soportarlo. Me faltan palabras en inglés para expresar mis sentimientos, sobre todo a veces después de escuchar algunas historias. Es realmente espantoso que una persona, un ser humano, pueda hacer eso a otra persona, a otro ser humano. No importa que sea musulmán o de otra religión. Solo pensar que un ser humano es capaz de hacer eso a otro ser humano es espantoso. Es terrible, no te lo podrías creer. Y esa es la razón por la cual creo que la gente tiene que saberlo. No hay dos personas que reaccionen a la tortura de la misma manera. Él quiere y no quiere hablar. Quiere que le escuchemos, pero cada palabra le cuesta un enorme esfuerzo, como si temiera que todo lo que le ha pasado fuera a repetirse. He visto tales cosas que no se habían visto ni en las películas de terror de Hitchcock. En realidad, le voy a decir algo. Bosnia-Herzegovina es mi país y yo lo quiero. Podría haberme ido a cientos de países en el mundo, pero no quise y me he quedado aquí. Mi país era multinacional, multiconfesional, multiétnico. Aquí hemos vivido todos. Serbios, musulmanes, eslovenos, católicos, bosnios, judíos, gitanos. Este país era un país de mezclas, pero esa religión... ¿Cómo es posible que personas que hasta ayer comían conmigo, se sentaban conmigo, hayan venido a cortarme el cuello, a matarme? Esas mismas personas nos pintaban cruces en la cara, nos apagaban cigarrillos en la frente, te rompían los dedos. ¿Cómo era un día cualquiera de su vida en el campo de concentración en el que estuvo? Cuando me llevaron preso pesaba 102 kilos. Como verá, soy una persona alta. Mido 1,85. En un mes bajé hasta los 60 kilos. Fíjese, perdí hasta 40 kilos. Porque no había comida. No había absolutamente nada para comer. Lo pasamos francamente mal. ¿Qué tenía en su mente? ¿Miedo? Al final no me importaba nada. Incluso deseaba morir. Mi vida no tenía sentido. Incluso ahora pienso, a veces, que no tenía que haber sobrevivido. Mi mujer y mis 2 hijas, que tenían 16, 17 años, se habían quedado en casa. Pasaron 7 meses. Oyeron que me habían matado, pero en realidad eran mentiras. Durante 7 meses no supieron nada de mí. Esa basura, Šešelj, es de Vileka, de donde yo soy, y ahora es presidente de Serbia. Vojislav Šešelj. Lo enviaron desde Serbia. Su grupo se llamaba Águilas Blancas. Robaban en casas, se llevaban lavadoras, neveras, televisiones. Pero solo televisiones en color. Las televisiones en blanco y negro las destruían a tiros o a culatazos. Ella es serbia, casada con un muslim, rechazada por los suyos y mirada con recelo por los otros. Y sin embargo, habla sin acritud de toda su experiencia durante la guerra, con inteligencia y con serenidad. Una serenidad que solo se ve perturbada cuando nos ruega que no la sigamos hasta el lugar donde trabaja. Unas galerías comerciales subterráneas, porque a su jefe no le haría gracia nuestra presencia y podría perder su trabajo. Ahora estoy viviendo con mi suegra, mi marido y mis 2 hijos. Este es nuestro piso, pero solo de momento. Solo lo estamos utilizando temporalmente, ya que estamos esperando que nos desalojen. Antes de la guerra vivíamos en Ahatovachi. Ahí teníamos una casa y esa casa ahora está quemada.
No sé qué decir. Intento pensar que la situación mejorará, pero de momento no soy optimista. En este momento no tenemos trabajo fijo. Probablemente nos desalojarán antes de la primavera y ahora no tenemos ninguna ayuda para arreglar la casa. Hasta el momento no hay ninguna ayuda. Si la va a haber o no, no lo sé. Si tuviera un trabajo fijo... ¿Antes de la guerra pensó alguna vez en la posibilidad de una guerra? No, nunca. Como saben, mi matrimonio es mixto. Yo soy serbia y mi marido es bosnio. Y eso nunca se me pasó por la imaginación. Incluso hoy, después de la guerra, a la gente la clasifico en buenos y en malos. No, eso nunca se me pasó por la imaginación. Hasta el mismo día en que se inició la guerra, no era consciente de que iba a suceder algo. No pensaba en irme con mi hijo. Mi hijo tenía 5 años cuando empezó la guerra. ¿Les detuvieron a usted y a su hijo? Sí, estábamos mi cuñada, mi hijo y yo. En general, toda la población, la mayoría de la población civil fue capturada. Estábamos todos presos. Cuando entraron en el pueblo, mi marido y la mayoría de los hombres consiguieron huir por la montaña hacia Visoko. Huían por la montaña para conseguir llegar hasta Visoko, porque la mayoría de ellos no querían ser capturados, ya que habían oído y conocían experiencias a través de la televisión de lo que le ocurría a los presos. Así que consiguieron irse por la montaña. En realidad no vi a mi marido durante 6, 8 meses. Yo solo quiero que haya paz, que tengamos trabajo, que trabajemos. Simplemente eso. No espero nada de nadie, solo que haya paz. Eso es todo. Cuando Mejo empieza a hablar, las fechas, datos, acontecimientos que ha vivido salen a borbotones. No tenemos bastantes cintas para recoger su dolor, su desesperación, su esperanza de que nada de lo que ha vivido vuelva a repetirse. En breve, va a testificar en el Tribunal de La Haya. Antes de la guerra estaba casado. Trabajaba en Coca-Cola desde el año 75. Tenía 3 hijas. Tenía, por así decirlo, la cuestión de la vivienda resuelta. Tenía todo lo que a un hombre le hacía falta. Todo lo que un hombre podía tener, lo tenía. Tenía muchos amigos, croatas, serbios y musulmanes. De ninguna manera diferenciaba a las personas por su religión, nacionalidad, creencias. Primero capturaron a mi yerno, que estaba casado con mi hija, en Hatshi. Fusilaron allí, delante del centro cultural, con sus 13 primos, vecinos. Ese mismo día quemaron la casa de mi yerno y la de su padre. El 12 de mayo fue un día de alegría y de tristeza. A mi nieta no la pudimos ver ni el padre de mi yerno ni yo, porque estábamos presos. A mí me capturaron el 20 de mayo del 92. Capturaron a mi hermano Miralem Mušić. Le cogieron y le pegaron. Él estaba llorando. Dispararon con un bazooka por la ventana donde estaban 3 miembros de mi familia. Mušić, Alija, mi tío, Mušić Derviš y Mušić Fadil. Les mataron, pero a nosotros nos dijeron que se habían matado entre ellos. Nos encarcelaron el 20 de mayo. El día 22 nos llevaron a un campo de concentración para cargar munición.
El día 25 de mayo del 92 nos trasladaron a un polideportivo. Mientras estuvimos allí no teníamos comida, ni siquiera una rebanada de pan. Nos daban algo parecido al agua o sobras de comida. Llevaban algunos hombres a que, con perdón, se cortaran el órgano sexual unos a otros, se pegaran unos a otros. Si alguien sangraba, le obligaban a que chupara su propia sangre. Estaba viendo con mis propios ojos cómo la profesora de música que enseñaba a mis hijas había tumbado a un hombre de 70 años que estaba saltando encima de él. Ahora pueden imaginar qué pudo enseñar ella a mis hijas si ella era esa clase de persona. Así que 2 meses después, mis piernas me fallaban y me caía. Me pegaban mucho en la zona del hígado y en la cabeza. Esta parte la tenía totalmente azul y aún ahora todavía me duele y voy a curas. Cuando estábamos allí tuve la oportunidad de pesarme. De los 92 kilos que pesaba me había quedado en 45. Al salir no pude dormir en un mes, nunca. Muchas veces he pensado en suicidarme porque no le había sentido a la vida. Los hombres me han decepcionado. Solo viven por el interés y yo no soy de esos. Nosotros valemos en la medida en que ayudamos. Sarajevo, Sarajevo. Ha pasado mucho tiempo, pero volvemos a hablar de ti, de tus puentes, construcciones, del río Millaska. Millaska, si pudieras contar tu historia. Muchos te destruyeron, quemaron, mataron, pero tú resististe aquí, en este prado donde naciste. Ahora voy a contar una vieja historia de tiempos pasados de Sarajevo, de los puentes del río que pasa desde hace siglos por aquí, del Millaska. Sobre ese río había un puente viejo que se llamaba Puente Gafe. Se encontraba más o menos donde está ahora ese de allí. Al lado había tiendas de hombres ricos. Allí vivía un hombre al que nada le iba bien. Todo lo que intentaba hacer le salía al revés. Por culpa de ese hombre, porque ese hombre era gafe, le dieron el apodo de gafe, Mahala, que es una expresión bosnia que significa barrio. Todo lo que hacía en la vida, todo lo que intentaba, le salía mal. A todo el mundo le daba pena, así que un día un anciano rico, que tenía una tienda, cogió una bolsa de monedas de oro. Pidió a un chaval que vigilase y que cuando viniera ese hombre por el puente, dejase la bolsa en el puente para que la cogiera y así le cambiara el destino para que no fuese más gafe. El chico hizo todo lo que le dijo, dejando la bolsa de monedas delante del gafe. Pero el hombre pasó al lado de la bolsa sin cogerla. El viejo, que observaba desde el otro lado del Millaska, sorprendido, se levantó y le preguntó: querido hombre, ¿pasaste por el puente y no viste nada? No, no he visto nada, señor. ¿No viste la bolsa de monedas de oro? No, señor. ¿Por qué? Todos los días voy y pienso algo y hoy me dije: acuérdate de los ciegos. Y me pregunté a mí mismo cómo cruzarían los ciegos este puente. Así que cuando pisé el puente, cerré los ojos y crucé al otro lado sin ver las monedas. A eso el señor le dijo enfadado: eras gafe y gafe te quedarás. Que así sea. Y esta es la historia por la que se proclamó al puente y al barrio como gafe. De momento, eso es todo desde nuestro precioso Sarajevo. Pero también creo que se ha roto el silencio. Hemos hablado de ello y hemos visto que en los tiempos actuales hay mucha más tortura en el mundo de lo que creíamos. Quiero decir, para mi generación fue la Alemania nazi. Y luego pensamos, no sé, en América Latina. Pero existe tal grado de tortura en el mundo que la mitad de la población de 3.000 millones de personas está viviendo en países donde el gobierno está apoyando e incluso incitando a la tortura. Eso es algo que es un hecho. Tenemos que afrontarlo. Y creo que es fundamental que lo sepamos porque solo entonces lo podremos combatir. Inge y su marido se alejan.
dando su paseo de cada día. En mi mano está la piedra de la playa que ella me ha regalado y que, como las vidas de Mehmet, de Leila, de Archana, de Hussein, de todos, llevaré conmigo para siempre. Albalia ese, lo mal que huele. No sé cómo no hacían cosas aún peores. Dígame, cuando está sentado con buenos amigos y hablan de esto, aunque todos los que han sobrevivido a esas torturas intentan evitarlo, se habla de eso, y usted cuenta lo que pasó, ¿hay algo especial, algo particularmente duro en todo lo que le sucedió? ¿Algo que le afectara mucho? Bueno, casi todo fue de lo peor que he visto en mi vida. Imagínese, matan a un hombre que estaba a tu lado y se esparce todo su cerebro delante de ti. Después tienes que quitarlo de tu ropa, recogerlo todo para tirarlo. Solo con presenciar eso es más que suficiente. Y a mí también me pegaban. Cuando me cambiaba de ropa me dolían las piernas, la espalda, la cabeza. Nuestra organización está en la esquina de la oficina de correos, en el primer piso. Trabajamos todos los días de 9 a 5. No trabajamos los sábados y domingos, pero los días laborables nuestro horario es siempre de 9 a 5. Así que usted puede ir con su mujer y los niños. Lo importante es que vayan allí, donde les tomarán los datos. Eso es lo único que han de hacer por su parte. Después es cosa nuestra y seguro que le va a ir mejor. No tengo tiempo para trabajar, ni trabajo. Ahora solo trabajo si por casualidad me llama alguien para hacer algo corto. Intento ganar algo, pero usted sabe cómo está de difícil. ¿Trabajaba antes de la guerra? Sí, pero la empresa estaba en Serbia. ¿Y ahora no trabaja nadie de su familia? No, yo... a veces, solo si me llama alguien. Las historias de este domingo se suceden. A las torturas sufridas en los campos de concentración se une la enfermedad, la debilidad, la miseria, el paro. Intentamos sin éxito rechazar el café que nos ofrecen, a sabiendas que la invitación equivale a que la familia se quede sin café para el día siguiente. Pertenezco a una organización. Vecinos. Ese mismo día quemaron la casa de mi yerno y la de su padre.
El 12 de mayo fue un día de alegría y de tristeza. A mi nieta no la pudimos ver ni el padre de mi yerno ni yo porque estábamos presos. A mí me capturaron el 20 de mayo del 92. Capturaron a mi hermano Miralem Mušić. Le cogieron y le pegaron. Él estaba llorando. Dispararon con un bazooka por la ventana donde estaban 3 miembros de mi familia. Mušić, Alija, mi tío, Mušić Derviš y Mušić Fadil. Les mataron, pero a nosotros nos dijeron que se habían matado entre ellos. Nos encarcelaron el 20 de mayo. El día 22 nos llevaron a un campo de concentración para cargar munición. El día 25 de mayo del 92 nos trasladaron a un polideportivo. Mientras estuvimos allí no teníamos comida, ni siquiera una rebanada de pan. Nos daban algo parecido al agua o sobras de comida. Llevaban algunos hombres a que, con perdón, se cortaran el órgano sexual unos a otros, se pegaran unos a otros. Si alguien sangraba, le obligaban a que chupara su propia sangre. Estaba viendo con mis propios ojos cómo la profesora de música que enseñaba a mis hijas había tumbado a un hombre de 70 años que estaba saltando encima de él. Ahora pueden imaginar qué pudo enseñar ella a mis hijas si ella era esa clase de persona. Así que 2 meses después, mis piernas me fallaban y me caía. Me pegaban mucho en la zona del hígado y en la cabeza. Esta parte la tenía totalmente azul y aún ahora todavía me duele y voy a curas. Cuando estábamos allí tuve la oportunidad de pesarme. De los 92 kilos que pesaba me había quedado en 45. Al salir no pude dormir en un mes, nunca. Muchas veces he pensado en suicidarme porque no le había sentido a la vida. Los hombres me han decepcionado. Solo viven por el interés y yo no soy de esos. Nosotros valemos en la medida en que ayudamos. Sarajevo, Sarajevo. Ha pasado mucho tiempo, pero volvemos a hablar de ti, de tus puentes, construcciones, del río Mijaska. Mijaska, si pudieras contar tu historia. Muchos te destruyeron, quemaron, mataron, pero tú resististe aquí, en este prado donde naciste. No tengo tiempo para trabajar, ni trabajo. Ahora solo trabajo si por casualidad me llama alguien para hacer algo corto. Intento ganar algo, pero usted sabe cómo está de difícil. ¿Trabajaba antes de la guerra? Sí, pero la empresa estaba en Serbia. ¿Y ahora no trabaja nadie de su familia? No, yo... a veces, solo si me llama alguien. Las historias de este domingo se suceden. A las torturas sufridas en los campos de concentración se une la enfermedad, la debilidad, la miseria, el paro. Intentamos sin éxito rechazar el café que nos ofrecen, a sabiendas que la invitación equivale a que la familia se quede sin café para el día siguiente. Pertenezco a una organización de carácter humanitario y ayudamos psicológicamente y médicamente a las personas víctimas de la tortura. Nuestra organización está en la esquina de la oficina de correos, en el primer piso. Es importante que ustedes vayan allí con sus hijos para que les tomen los datos y les puedan proporcionar medicamentos y la ayuda adecuada. Trabajamos todos los días de 9 a 5. Es importante que sepan que todo esto es gratuito. Rashid lo anota todo en su cuaderno. Intenta vencer la lógica desconfianza inicial y persuadir a las familias que visiten el centro. A veces, incluso lo consigue.
Cada vez que le preguntamos a Rashid qué es esto o aquello, hay una larga pausa. Ese es el búnker donde torturaron y asesinaron a cientos de mujeres. El río donde arrojaron sus cadáveres. El hotel transformado en burdel donde acudía el tristemente célebre general Mackenzie, donde una infinidad de mujeres muslims sufrieron violaciones salvajes a manos de soldados serbios. Uno de ellos, protagonista del documental Retrato del monstruo. Nos dijo que deberíamos visitar la prisión Sonja, donde podríamos violar unas cuantas mujeres, que eso era bueno para la moral. Nos dieron una habitación y nos dijeron de hacer con ella lo que quisiéramos. La abofeteamos 1 o 2 veces. Entonces le quitamos la ropa y la violamos nosotros 4. A veces se lo lleva uno a casa. ¿Qué puede decirnos acerca de Hussein? Es muy valiente. Fue un dirigente estudiantil. Puedo decir que Hussein es estupendo. Con gran valor se ha enfrentado al hecho de vivir en otro país. Quiero decir, Dinamarca tampoco es el mejor país del mundo para vivir. Pero él ha conseguido crear su propia familia y entorno. Ha conseguido una educación, un estatus. Vamos a casa de Hussein para acompañarle en esta jornada. Ir con sus hijos al colegio y seguirle hasta su trabajo como supervisor de un centro para adolescentes problemáticos. Le decimos que se parece al Pacino. Ríe y dice que no es la primera vez que se lo dicen. Pero la historia de Hussein, el tiempo que pasó en la peor cárcel de Estambul y la manera en que consiguió huir parecen salidos de la mente de un guionista de Hollywood. Pero no. Hussein es un superviviente nato. No quiere entrar en los más sórdidos detalles de su estancia en la cárcel. Creemos que sobre todo para no entristecernos. Es un hombre muy fuerte, que sabe que ya nada podrá sorprenderle. Pues llegué en primavera en el mes de abril. Lo primero que vi fue el aeropuerto, donde había un montón de gente. No hay nada especial que pueda decirte sobre eso. Pero después recuerdo que me llevaron en un coche del aeropuerto al cuartel general de la policía de Copenhague. Y entonces vi mucha gente en bicicleta. Y las casas que eran todas de distintos colores. La arquitectura me pareció distinta. Eso es lo primero que noté y que todavía recuerdo. La gente en bicicleta, los colores de las casas y que todo era muy verde. Ahora estamos yendo a la escuela. ¿Qué trabajo desempeña usted allí? Es una escuela para adolescentes que tiene 3 departamentos. Uno donde se imparten clases de día, otro durante las tardes o nocturnas, y el último que es el departamento de cursos para estudiantes de otros centros escolares. Yo soy el responsable de las clases de día. Soy el jefe pedagógico de la escuela. Tengo la responsabilidad de unos 100 alumnos y 20 profesores. Nuestros estudiantes son jóvenes de entre 14 y 18 años que tienen diversas dificultades de aprendizaje, problemas de conducta. Usted era un sindicalista en Turquía. ¿Cómo eran las circunstancias cuando trabajaba allí y cuál era su papel como dirigente del sindicato? En primer lugar, yo trabajaba siempre que no tenía clase. Era así en mi familia. Pero cuando cumplí los 15 años, me trasladé a Estambul para ir al colegio. Hasta entonces vivía en un pequeño pueblo. En Estambul me convertí en un militante político y en presidios. Se emociona cuando nos cuenta cómo el verano pasado llevó a sus hijos a Grecia y les enseñó el mar que atravesó desde Turquía, su país, del que huyó a nado y al que dice nunca regresará. El 30 de diciembre tengo que acudir a un juicio en Estambul, en Turquía. Es la 19ª vez que voy por un colega, un amigo mío que ha estado ayudando a las víctimas de la tortura en Turquía durante 12 años y ha pagado su precio. Ha estado en la cárcel. Ahora se arriesga a 5 o 6 años más de prisión y, por supuesto, ha recibido amenazas de tortura. Uno de sus colegas cercanos fue torturado por la policía y, por supuesto, el gobierno de Turquía es responsable de ello. Sabemos que se está torturando en todas y cada una de las comisarías de Turquía. Estar en Sarajevo fue, no diría que una experiencia deprimente, pero sí una especie de recordatorio.
Cuando se viaja a Indonesia, Guatemala, Bangladesh, todos esos países exóticos y lejanos, se puede ver que son muy pobres, pero son países muy ajenos a uno. Sin embargo, Sarajevo está a solo 2 horas de avión. La ciudad me recordó tanto a Copenhague. La ciudad entera está traumatizada, se puede ver en las caras de las personas. Está totalmente cerrada, deprimida. Y no solamente cuando hablamos con ellos en el centro, sino cuando fuimos por la ciudad, hablando con la gente en todas partes. Han perdido completamente la fe en el futuro. Todos los edificios de Sarajevo guardan cicatrices visibles de la guerra. Las cicatrices de la gente no son visibles, pero están ahí, agazapadas en los rictos de amargura de las mujeres, en los infinitos cigarrillos, en los negros y densos cafés que nos ofrecen sin descanso, en las curvas de las carreteras, donde se amontonan los cementerios. Es domingo, y como todos los domingos desde que terminó la guerra, Rashid, un terapeuta que trabaja para IRCT en Sarajevo, recorre las aldeas de los alrededores de la ciudad para localizar a víctimas, a familias enteras que han pasado por los campos de concentración y que no han recibido desde entonces ningún tipo de tratamiento o compensación. Como todos los nombres de las calles y caminos han cambiado, Rashid se queja del tiempo que pasa buscando una determinada dirección. Es bueno. En ocasiones, también animamos a nuestros clientes a utilizar su voz, a utilizar su ritmo de inspiración-expiración para sacar su ira. Cuénteme algo sobre el significado que tiene para una persona que ha sido torturada la sala de espera. Sí, es que todo en su vida diaria puede, de una forma u otra, recordarles la tortura a la que fueron expuestos. Lo asocian fácilmente. Usted ha mencionado, por ejemplo, las salas de espera. Una parte intrínseca de la tortura es esperar a los torturadores, no sabiendo cuándo van a venir a torturarte, en un minuto, mañana, o cuándo ni cómo. Así, por ejemplo, sucede a menudo que han esperado durante largo tiempo a sus torturadores y más adelante en su vida son personas muy vulnerables a las situaciones de espera. Es muy importante, pues, que los médicos y las enfermeras en los hospitales y las clínicas lo sepan. Que cuando les llamen para una cita no les hagan esperar y esperar en una sala, porque esto les despertará recuerdos de la tortura, donde esperaban para su propia tortura o para ser testigos de la tortura cruel de otros. Llegan a revivirlo, a verlo otra vez, a sentir y a oír los gritos. Por tanto, si uno se encuentra en esa situación como médico o enfermera, es muy importante que vaya a la sala de espera y muy amablemente les diga: lo siento, llevamos 10 o 15 minutos de retraso. ¿Está bien? ¿Puede esperar? Le llamaremos enseguida. Hacer eso es muy importante, ya que de esta forma se intenta devolver el control a los supervivientes de la tortura, control que perdieron, en mayor o menor medida, esperando en las cámaras de tortura. El objetivo principal de la IRCT es erradicar la tortura o encargarse de que las víctimas de tortura reciban una indemnización, o sea, rehabilitación efectiva, compensación y justicia. Sí, pero yo no veo que pueda suceder hasta dentro de muchos años. Como investigadora, mi opinión es que la investigación es muy importante para desarrollar nuestro trabajo, la calidad en nuestro trabajo.
Un proyecto de investigación muy importante que tenemos en mi unidad es el que denominamos Estudio de Valoración de Impacto, ya que hacen el mal a la gente de forma deliberada, provocando enfermedades físicas, psicológicas y también sociales. Eso es así. Y es la peor cosa del mundo. Creo que es una decisión que se toma así, de esa forma. Pero el hecho de trabajar contra la tortura es algo que va creciendo y finalmente te decides y te dices a ti misma, voy a hacer esto durante el resto de mi vida. Y supongo que nunca se habrá arrepentido de esa decisión. Nunca. Creo que el hecho de trabajar contra lo más horrible del mundo es algo que proporciona una vida muy rica. Y lo más horrible en el mundo para mí es la tortura. ¿Por qué se sienten tan bien avergonzados? ¿Por qué tienen sentimientos de vergüenza o culpa? Tiene toda la razón, y no debería ser así. Pero eso es parte de la tortura. Los torturadores provocan sentimientos de culpa y vergüenza a propósito, ya que a partir de esos sentimientos aparecerán depresiones y, por supuesto, sentimientos de ansiedad y similares. Así, ellos provocan de forma deliberada la aparición de vergüenza y culpabilidad en las víctimas. Por ejemplo, dicen frases de tipo, «Oh, tú eres la primera persona que reacciona de esta manera». Nadie se había rendido tan fácilmente. Nadie había cantado tan fácilmente como tú. Este tipo de cosas te hacen sentir que no vales nada. Y eso lo hacen deliberadamente y triunfan en su propósito porque son muy listos. Saben cómo hacerlo. Creo que eso es muy triste. Es una tragedia, ya que la vergüenza y la culpabilidad son sentimientos que deberían experimentar, por supuesto, los torturadores y también los sistemas, estados y gobiernos que permiten la tortura. Pero no es esto lo que sucede. Y por eso es tan importante decirle a las víctimas que nunca jamás deben sentirse avergonzadas o culpables. Según su experiencia personal, ¿qué puede decirnos sobre Archana? Ella es la mujer con más valor que he conocido. Fue sometida a una tortura muy dura durante un largo periodo de tiempo por proteger a su hermano. Pero se enfrentó a su largo sufrimiento con gran valor, tanto mental como físico. Ella hizo algo que creo que es de gran admiración, y es que emprendió una lucha contra los torturadores, la mano dorada de la India. Y ganó después de 19 años de lucha. Ella es una ganadora, y eso es fantástico. Estudié en la universidad, donde me gradué como maestra, profesión en la que trabajé durante 12 años, hasta que la policía me arrestó. En 1974 fui arrestada por la policía de Calcuta. Vivía con mi madre, mi hermano Shuman y su mujer Lutika. Por desgracia, aquella noche también estaba una amiga. Yo solo quiero que haya paz, que tengamos trabajo, que trabajemos. Simplemente eso. No espero nada de nadie, solo que haya paz. Eso es todo. Cuando Mejo empieza a hablar, las fechas, datos, acontecimientos que ha vivido salen a borbotones. No tenemos bastantes cintas para recoger su dolor, su desesperación, su esperanza de que nada de lo que ha vivido vuelva a repetirse. En breve, va a testificar en el Tribunal de La Haya. Antes de la guerra estaba casado. Trabajaba en Coca-Cola desde el año 75. Tenía 3 hijas. Tenía, por así decirlo, la cuestión de la vivienda resuelta. Tenía todo lo que a un hombre le hacía falta. Todo lo que un hombre podía tener, lo tenía. Tenía muchos amigos, croatas, serbios y musulmanes. De ninguna manera diferenciaba a las personas por su religión, nacionalidad, creencias. Primero capturaron a mi yerno, que estaba casado con mi hija, en Hatshi.
Le fusilaron allí, delante del centro cultural, con sus 13 primos, vecinos. Ese mismo día quemaron la casa de mi yerno y la de su padre. El 12 de mayo fue un día de alegría y de tristeza. A mi nieta no la pudimos ver ni el padre de mi yerno ni yo porque estábamos presos. A mí me capturaron el 20 de mayo del 92. Capturaron a mi hermano Miralem Mushik. Le cogieron y le pegaron. Él estaba llorando. Dispararon con un bazooka por la ventana donde estaban 3 miembros de mi familia. Mushik, Aliya, mi tío, Mushik Dervish y Mushik Fadil. Les mataron, pero a nosotros nos dijeron que se habían matado entre ellos. Nos encarcelaron el 20 de mayo. El día 22 nos llevaron a un campo de concentración para cargar munición. El día 25 de mayo del 92, como ciudadano normal, le aconsejaría que no entre en guerra, porque yo he visto mucha sangre en estos 3 años y medio. Muchos de sus hombres también van a morir, y aunque me entristece mucho pensar en las muchas personas inocentes que murieron en Estados Unidos, no se puede juzgar a todo el mundo islámico por una persona o grupo de personas que mataron a 3 o 4 mil personas allá. Bush debería saberlo como hombre más inteligente que yo. Mehmet, vamos a ir con usted a la montaña. ¿Qué hace allí? Voy por motivos de salud. Les voy a enseñar unas hierbas y plantas biológicas naturales que recojo. No es fácil seguirle el paso a Mehmet. Nos agotamos. Miramos a este hombre, a este superviviente con admiración, deseando tener la centésima parte de su energía, de su generosidad, de su coraje. Nos ha buscado plantas para todas nuestras dolencias, que a su lado, en medio de este frío que nos corta el aliento, parecen insignificantes. Esto en mi idioma se llama conju gris. Esta planta es muy buena para limpiar el hígado y el riñón. Esto es manzana silvestre. Es muy buena para hacer vinagre. Esta otra planta es nana. Es menta silvestre. Así se llama en nuestro idioma. Mi nombre es Leila, soy médica, trabajo en una organización trabajo en Centro para Víctimas de la Tortura. El centro de IRCT de Sarajevo es pequeño, pero bulle de actividad. No, señor, ¿por qué? Todos los días voy y pienso algo y hoy me dije, acuérdate de los ciegos. Y me pregunté a mí mismo cómo cruzarían los ciegos este puente. Así que cuando pisé el puente, cerré los ojos y crucé al otro lado sin ver las monedas. A eso el Señor le dijo enfadado, eras gafe y gafe te quedarás. Que así sea. Y esta es la historia por la que se proclamó al puente y al barrio como gafe. De momento, eso es todo desde nuestro precioso Sarajevo. Pero también creo que se ha roto el silencio. Hemos hablado de ello y hemos visto que, en los tiempos actuales, hay mucha más tortura en el mundo de lo que creíamos.
Quiero decir, para mi generación fue la Alemania nazi. Y luego pensamos, no sé, en América Latina. Pero existe tal grado de tortura en el mundo que la mitad de la población de 3.000 millones de personas está viviendo en países donde el gobierno está apoyando e incluso incitando a la tortura. Eso es algo que es un hecho. Tenemos que afrontarlo. Y creo que es fundamental que lo sepamos porque solo entonces lo podremos combatir. Inge y su marido se alejan, dando su paseo de cada día. En mi mano está la piedra de la playa que ella me ha regalado y que, como las vidas de Mehmet, de Leila, de Archana, de Hussein, de todos, llevaré conmigo para siempre. Al cuartel general de la policía de Copenhague. Y entonces vi mucha gente en bicicleta. Y las casas que eran todas de distintos colores. La arquitectura me pareció distinta. Eso es lo primero que noté y que todavía recuerdo. La gente en bicicleta, los colores de las casas y que todo era muy verde. Ahora estamos yendo a la escuela. ¿Qué trabajo desempeña usted allí? Es una escuela para adolescentes que tiene 3 departamentos. Uno donde se imparten clases de día, otro durante las tardes o nocturnas, y el último que es el departamento de cursos para estudiantes de otros centros escolares. Yo soy el responsable de las clases de día. Soy el jefe pedagógico de la escuela. Tengo la responsabilidad de unos 100 alumnos y 20 profesores. Nuestros estudiantes son jóvenes de entre 14 y 18 años que tienen diversas dificultades de aprendizaje, problemas de conducta. Usted era un sindicalista en Turquía. ¿Cómo eran las circunstancias cuando trabajaba allí y cuál era su papel como dirigente del sindicato? En primer lugar, yo trabajaba siempre que no tenía clase. Era así en mi familia. Pero cuando cumplí los 15 años, me trasladé a Estambul para ir al colegio. Hasta entonces vivía en un pequeño pueblo. En Estambul me convertí en un militante político y en presidente de una organización juvenil, aunque por su nombre no lo parecía. Por su contenido, esta organización era socialista. Al principio huí, pero detuvieron a mi padre. Después de una semana o así, volví. Dejaron en libertad a mi padre y yo fui detenido el día 22 de septiembre de 1980, para ser exactos. Estuve en la cárcel durante un año. Fui interrogado durante el primer mes por los servicios de inteligencia turcos, tanto por los militares como por la policía normal. Después me sometieron a tortura, tanto física como psíquica. Y una vez pasados unos 30 días, fui llevado a los tribunales, donde me encarcelaron en una prisión militar. Fui juzgado por 4 distintos artículos con una pena máxima de 24 años de cárcel. ¿Cuáles fueron los cargos contra usted? Me acusaron de haber fundado una organización ilegal.
de haber actuado como su presidente. Además, soy comunista. ¿Y cómo se dice? Dijeron que crear una organización de este tipo solo podría servir... No había conocido a nadie que lo hubiera padecido y no había podido examinar a una persona que hubiera sido sometida a ese tipo de tortura. Normalmente nunca sueño, pero esa noche soñé con ello y estoy segura de que era porque no sabía cómo encajar estos métodos de tortura. Así que, por supuesto, a veces se lo lleva a uno a casa. ¿Qué puede decirnos acerca de Hussein? Es muy valiente. Fue un dirigente estudiantil. Puedo decir que Hussein es estupendo. Con gran valor se ha enfrentado al hecho de vivir en otro país. Quiero decir, Dinamarca tampoco es el mejor país del mundo para vivir. Pero él ha conseguido crear su propia familia y entorno. Ha conseguido una educación, un estatus. Vamos a casa de Hussein para acompañarle en esta jornada. Ir con sus hijos al colegio y seguirle hasta su trabajo como supervisor de un centro para adolescentes problemáticos. Le decimos que se parece al Pacino. Ríe y dice que no es la primera vez que se lo dicen. Pero la historia de Hussein, el tiempo que pasó en la peor cárcel de Estambul y la manera en que consiguió huir parecen salidos de la mente de un guionista de Hollywood. Pero no. Hussein es un superviviente nato. No quiere entrar en los más sórdidos detalles de su estancia en la cárcel. Creemos que sobre todo para no entristecernos. Es un hombre muy fuerte, que sabe que ya nada podrá sorprenderle. Pues llegué en primavera en el mes de abril. Lo primero que vi fue el aeropuerto, donde había un montón de gente. No hay nada especial que pueda decirte sobre eso. Pero después recuerdo que me llevaron en un coche del aeropuerto al cuartel general de la policía de Copenhague. Y entonces vi mucha gente en bicicleta. Y las casas que eran todas de distintos colores. La arquitectura me pareció distinta. Eso es lo primero que noté y que todavía recuerdo. La gente en bicicleta, los colores de las casas y que todo era muy verde. Ahora estamos yendo a la escuela. ¿Qué trabajo desempeña usted allí? Es una escuela para adolescentes que tiene 3 departamentos. Uno donde se imparten clases de día, otro durante las tardes nocturnas y el último que es el departamento de cursos para estudiantes de otros centros escolares. Yo soy el responsable de las clases de día. Soy el jefe pedagógico de la escuela. Tengo la responsabilidad de unos 100 alumnos y 20 profesores. Nuestros estudiantes son jóvenes de entre 14 y 18 años que tienen diversas dificultades de aprendizaje, problemas de conducta. Usted era un sindicalista en Turquía. ¿Cómo eran las circunstancias cuando trabajaba allí y cuál era su papel como dirigente de sindicato? En primer lugar, yo trabajaba siempre que no tenía clase. Era así en mi familia. Esta otra planta es nana. Es menta silvestre. Así se llama en nuestro idioma. Mi nombre es Leila, soy médica, trabajo en una organización trabajo en Centro para Víctimas de la Tortura. El centro de IRCT de Sarajevo es pequeño, pero bulle de actividad. Para Leila, una doctora recién licenciada, este es su primer trabajo. Este es el único sitio donde pueden venir y solo estamos intentando conseguir ayuda para ellos. Este es un lugar donde pueden venir en cualquier momento y pueden contar conmigo. Quieres ayudarles y tienes algunas cosas básicas que utilizar para ayudarles. Pero cuando estás trabajando con ellos, entonces te das cuenta de lo que necesitan y a veces no se lo puedes dar. Y eso resulta una experiencia abrumadora para una persona que está en contacto directo con estas personas. Aquí no existen momentos mágicos. Esto es la vida. Tuvieron una experiencia muy especial.
fueron traumatizados por una experiencia prolongada o trauma prolongado. Algunos de ellos estuvieron unos 3 años, bien en prisión, bien bajo arresto domiciliario o en circunstancias similares. Eso no es algo que se cure fácilmente, no ocurre así. Para personas traumatizadas, una vez finalizado el episodio traumático, lo más importante para superarlo psicológicamente es conseguir un trabajo. Cuando tienes un trabajo, tienes algo distinto en que pensar. Tienes una ocupación diaria en que pensar y además tienes tu salario. Tienes dinero suficiente para mantener a tu familia y a ti mismo, para tus necesidades básicas. Lo peor de la situación actual es que la mayoría de ellos no tienen ningún tipo de trabajo. La mayoría, ¿cómo se dice?, ha perdido sus casas. Son refugiados y están en un entorno diferente. Cuando no se tiene un trabajo, solo se piensa en lo que se tenía. Todos los días, en lo único en lo que se piensa es en el trauma que se sufrió, en todo lo que se dejó en algún sitio y no puede Es a que, con perdón, se cortaran el órgano sexual unos a otros, se pegaran unos a otros. Si alguien sangraba, le obligaban a que chupara su propia sangre. Estaba viendo con mis propios ojos cómo la profesora de música que enseñaba a mis hijas había tumbado a un hombre de 70 años y estaba saltando encima de él. Ahora pueden imaginar qué pudo enseñar ella a mis hijas si ella era esa clase de persona. Así que 2 meses después, mis piernas me fallaban y me caía. Me pegaban mucho en la zona del hígado y en la cabeza. Esta parte la tenía totalmente azul y aún ahora todavía me duele y voy a curas. Cuando estábamos allí tuve la oportunidad de pesarme. De los 92 kilos que pesaba me había quedado en 45. Al salir no pude dormir en un mes, nunca. Muchas veces he pensado en suicidarme porque no le veo sentido a la vida. Los hombres me han decepcionado. Solo viven por el interés y yo no soy de esos. Nosotros valemos en la medida en que ayudamos. Sarajevo, Sarajevo. Ha pasado mucho tiempo, pero volvemos a hablar de ti, de tus puentes, construcciones, del río Millaska. Millaska, si pudieras contar tu historia. Muchos te destruyeron, quemaron, mataron, pero tú resististe aquí, en este prado donde naciste. Ahora voy a contar una vieja historia de tiempos pasados de Sarajevo, de los puentes del río que pasa desde hace siglos por aquí, del Millaska. Sobre ese río había un puente viejo que se llamaba Puente Gafe. Se encontraba más o menos donde está ahora ese de allí. Al lado había tiendas de hombres ricos. Allí vivía un hombre al que nada le iba bien. Todo lo que intentaba hacer le salía al revés. Por culpa de ese hombre, porque ese hombre era gafe, le dieron el apodo de gafe, Mahala, que es una expresión bosnia que significa barrio. Todo lo que hacía en la vida, todo lo que intentaba, le salía mal. A todo el mundo le daba pena, así que un día un anciano rico, que tenía una tienda, cogió una bolsa de monedas de oro. Pidió a un chaval que vigilase y que cuando viniera ese hombre por el puente, dejase la bolsa en el puente para que la cogiera y así le cambiara el destino para que no fuese más gafe. El chico hizo todo lo que le dijo, dejando la bolsa de monedas delante del gafe. Pero el hombre pasó al lado de la bolsa sin cogerla. Mucho en la zona del hígado y en la cabeza. Esta parte la tenía totalmente azul y aún ahora todavía me duele y voy a curas. Cuando estábamos allí tuve la oportunidad de pesarme. De los 92 kilos que pesaba me había quedado en 45. Al salir no pude dormir en un mes, nunca. Muchas veces he pensado en suicidarme porque no le veo sentido a la vida. Los hombres me han decepcionado. Solo viven por el interés y yo no soy de esos. Nosotros valemos en la medida en que ayudamos.
Sarajevo, Sarajevo. Ha pasado mucho tiempo, pero volvemos a hablar de ti, de tus puentes, construcciones, del río Millaska. Millaska, si pudieras contar tu historia. Muchos te destruyeron, quemaron, mataron, pero tú resististe aquí, en este prado donde naciste. Ahora voy a contar una vieja historia de tiempos pasados de Sarajevo, de los puentes del río que pasa desde hace siglos por aquí, del Millaska. Sobre ese río había un puente viejo que se llamaba Puente Gafe. Se encontraba más o menos donde está ahora ese de allí. Al lado había tiendas de hombres ricos. Allí vivía un hombre al que nada le iba bien. Todo lo que intentaba hacer le salía al revés. Por culpa de ese hombre, porque ese hombre era gafe, le dieron el apodo de gafe, Mahala, que es una expresión bosnia que significa barrio. Todo lo que hacía en la vida, todo lo que intentaba, le salía mal. A todo el mundo le daba pena, así que un día un anciano rico, que tenía una tienda, cogió una bolsa de monedas de oro. Pidió a un chaval que vigilase y que cuando viniera ese hombre por el puente, dejase la bolsa en el puente para que la cogiera y así le cambiara el destino para que no fuese más gafe. El chico hizo todo lo que le dijo, dejando la bolsa de monedas delante del gafe. Pero el hombre pasó al lado de la bolsa sin cogerla. El viejo, que observaba desde el otro lado del Millaska, sorprendido, se levantó y le preguntó: querido hombre, ¿pasaste por el puente y no viste nada? No, no he visto nada, señor. ¿No viste la bolsa de monedas de oro? No, señor. ¿Por qué? Todos los días voy y pienso algo y hoy me dije: acuérdate de los ciegos. Y me pregunté a mí mismo cómo cruzarían los ciegos este puente. Así que cuando pisé el puente, cerré los ojos y crucé al otro lado sin ver las monedas. A eso el señor le dijo: se sienten avergonzados, se sienten como si fueran culpables. ¿Ocurre aquí lo mismo? No. Solo las mujeres y chicas jóvenes que fueron violadas, que sí se sienten avergonzadas. La violación en sí misma es un tema especial. Pero el resto de personas que fueron torturadas no están avergonzadas, porque saben que no fue culpa suya. Fueron arrancados de sus hogares, la mayoría de ellos confinados en campos de concentración o bajo arresto domiciliario. Fueron torturados y saben que no tienen de qué avergonzarse. Ella tiene más o menos mi edad, unos 27 años, y ella llevó en su vientre y dio a luz a un niño del hombre que la violó. Eso es realmente duro. Ahora ese niño tiene unos 8 años, creo, y ella le alimenta, le cuida todos los días, sabiendo que es el hijo del hombre que la violó. Es realmente estresante. Una persona que está en contacto directo con ellos todos los días, a veces incluso yo, me digo: Dios mío, esto es espantoso. Y a veces incluso yo no sé cómo soportarlo. Me faltan palabras en inglés para expresar mis sentimientos, sobre todo a veces después de escuchar algunas historias. Es realmente espantoso que una persona, un ser humano, pueda hacer eso a otra persona, a otro ser humano. No importa que sea musulmán o de otra religión. Solo pensar que un ser humano es capaz de hacer eso a otro ser humano es espantoso. Es terrible, no te lo podrías creer. Y esa es la razón por la cual creo que la gente tiene que saberlo. No hay dos personas que reaccionen a la tortura de la misma manera. Él quiere y no quiere hablar. Quiere que le escuchemos, pero cada palabra le cuesta un enorme esfuerzo, como si temiera que todo lo que le ha pasado fuera a repetirse. He visto tales cosas que no se habían visto ni en las películas de terror de Hitchcock.
En realidad, le voy a decir algo. Bosnia-Herzegovina es mi país y yo lo quiero. Podría haberme ido a cientos de países en el mundo, pero no quise y me he quedado aquí. Mi país era multinacional, multiconfesional, multiétnico. Aquí hemos vivido todos, serbios, musulmanes,